Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Giovanni Muentes Acevedo. Continuamos con nuestro curso de cálculo vectorial con GeoGebra. Recordemos que estamos tomando esta parte del álgebra lineal. Estamos presentando una introducción al cálculo vectorial. Hoy hablaremos sobre vectores. Hablaremos sobre vectores en el video de hoy. Entonces, ¿qué es un vector? Pues un vector es una cantidad que tiene magnitud, tiene dirección y sentido. Tiene un punto inicial y un punto terminal. Y este se representa generalmente con una flecha o segmento de recta dirigido. Mírenlo aquí, tenemos este vector que va desde el punto A, ese sería su punto inicial, hasta un punto B. Vamos a dibujar acá con GeoGebra. Vamos a usar acá el comando vector. Vamos a considerarlo primero en el plano bidimensional. Tenemos aquí un punto y a partir de ese punto podemos considerar un vector. Ese sería su punto inicial, el punto A, y podemos aquí trazar un vector, digámoslo, hasta este punto B de aquí. Aquí tenemos entonces el vector AB. Por ejemplo, otro vector cuyo punto inicial ya sería este de aquí, este C. Hasta el punto D tenemos otro vector aquí, punto inicial C, punto terminal D. Estos son ejemplos de vectores en el espacio bidimensional. Supongamos aquí que el punto inicial coincida con el origen del plano y tenemos aquí otro vector EF. Vamos a considerar ahora vectores en R3. Vamos a tomar el comando vector acá para dibujar un vector en el espacio tridimensional. Voy a buscarlo por aquí. Aquí está. Por ejemplo, un vector que tenga este punto inicial. A partir de ahí yo me puedo mover, apuntar en cualquier dirección, sentido. Mírenlo, digamos, vamos a dibujarlo hasta aquí. Ahí tenemos entonces el vector A, B. El punto inicial es A, el punto terminal es B. Vamos a considerar aquí otro vectorcito cuyo punto inicial sea el origen del espacio tridimensional. Vamos a considerarlo, digamos, por aquí. Ahí tenemos otro vector que sería ya CD. Ahora, la magnitud de un vector es simplemente la longitud o la distancia que hay desde su punto inicial hasta su punto terminal. Ya lo vamos a definir más adelante, la distancia de un vector cuando ya estemos hablando de componentes de un vector. Entonces continuamos acá. La longitud de la flecha, es decir, la distancia que hay entre el punto inicial hasta el punto terminal del vector, representa la magnitud del vector y la flecha apunta en la dirección del vector, como mostré ahorita con GeoGebra y lo que les mencioné también anteriormente. Un vector se denota por medio de una letra en negrita, digamos una B aquí, la colocamos en negrita, o escribiendo una flecha sobre la letra B. Entonces miren aquí, digamos, la letra que estemos utilizando no tiene que ser, disculpen ahí, no tiene que ser necesariamente la letra B, puede ser U, puede ser W, y podemos colocarle una flechita arriba para denotar a un vector en forma general. Si un vector tiene punto inicial A y punto terminal B, entonces lo podemos escribir como AB y le colocamos una flechita ahí arriba. A sería el punto inicial, B sería el punto terminal y le colocamos ahí una flechita para indicar que estamos considerando es un vector. Vamos a definir esto que está aquí, que esto es muy importante para tener claro. Vectores equivalentes, pues, digámoslo así, a través de nuestro curso vamos a considerar vectores que lo podemos, digamos, que trasladar a lo largo del espacio tridimensional o a lo largo del plano bidimensional, y vamos a tener vectores que son iguales cuando ellos tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y la misma longitud. En ese caso, cuando dos vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y tienen la misma longitud, entonces decimos que esos dos vectores son equivalentes o simplemente podemos decir de que esos vectores son iguales. Entonces miren aquí como estoy dibujando estos dos vectores, AB, punto inicial A, terminal B, y este vector CD son dos vectores iguales. El vector AB y el vector CD son vectores iguales porque tienen la misma longitud, tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección. Vamos a dibujarlo acá con GeoGebra, varios ejemplos de vectores equivalentes. Entonces vamos a tomar aquí, digamos, vamos a considerar este vector desde A hasta B.
Y un vector que sea igual a este vector A, B, pues vamos a considerarlo desde aquí. Miren que estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5 renglones verticales. Entonces, si yo comienzo desde aquí, tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5. Y miren que aquí en el vector anterior estoy subiendo apenas una unidad. Estoy subiendo una unidad, comienzo desde aquí, llego hasta este punto de acá, estoy apenas subiendo una unidad. Y me estoy desplazando hacia la derecha 5 unidades. Miren que aquí me estoy desplazando 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha, y hacia arriba apenas me estoy moviendo una unidad. Entonces miren que estos dos vectores tienen la misma magnitud, tienen el mismo sentido, están apuntando también en la misma dirección. Estos dos vectores que están aquí son vectores iguales o equivalentes. Por ejemplo, otro vector que sea equivalente o igual a esos tres sería este otro vector de aquí. Miren que estoy recorriendo 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la derecha, igual que en el caso de los dos vectores anteriores. Y hacia arriba también estoy subiendo apenas una unidad, como en el caso de los dos vectores anteriores. Entonces, estos tres vectores que están aquí son iguales, son equivalentes. Lo único que estoy haciendo es trasladándolos en el plano R2. Apenas digamos que está aquí, yo lo puedo quitar, lo puedo cortar, agarrar con mi mano y subirlo, digamos, hasta trasladarlo hasta acá. Eso es lo único que estoy haciendo con este vector. Si lo quiero obtener a partir de este de acá, digámoslo así, ¿yo qué podría hacer? Pues lo tomo, no lo muevo la dirección, simplemente lo voy rodando, 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 y lo puedo llevar hasta este vector de acá. Repito, sin cambiarle la dirección, sin cambiarle la magnitud, sin cambiarle el sentido. Digamos ya otro vector que comience desde aquí y termine hasta acá, aunque tenga la misma magnitud, ya no es equivalente a este vector de acá, ni a este de acá, ni a este de acá, pues ya tienen un sentido contrario. Miren que los vectores de aquí están apuntando hacia la derecha y este vector de acá ya está apuntando hacia la izquierda. Ya ese vector que acabé de dibujar ya no es igual a los tres que tenía anteriormente. Entonces continuamos acá. Definición: componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Vamos a considerar aquí, colocamos el punto inicial de un vector B en Rn en el origen. Si colocamos aquí el punto inicial de un vector B en el origen, es decir, en el punto 0, 0, 0, en el origen de Rn tiene n componentes, cada una de esas componentes son 0. Entonces el punto terminal de ese vector B es un punto A igual a x1, x2, xn, un punto en el espacio n dimensional. Estas coordenadas se llaman componentes del vector B y escribimos entonces B, que es el vector que va desde el origen hasta el punto A, en forma de sus componentes x1, x2, xn. Miren que estoy utilizando esta notación de aquí para hacer la diferencia entre vector y punto. Para punto, miren que estoy utilizando estos corchetes. Ya para un vector estoy utilizando estos dos, digámoslo así, ganchitos de aquí, para denotar a un vector. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos a considerar acá en el espacio en el plano bidimensional. Lo que estoy diciendo es que si usted considera un vector, vamos a utilizar aquí el comando vector. Si usted considera un vector cuyo punto inicial es el origen, usted puede escribir ese vector considerando apenas su punto terminal. Miren, aquí estoy dibujando este punto, el B, que tiene coordenadas 5, x vale 5, y vale 3. Entonces podemos escribir este vector que tiene como punto inicial el origen y tiene como punto terminal 5,3, lo podemos escribir como 5,3 utilizando esta notación que acabé de mostrar acá. Eso es lo que estoy diciendo con esta definición y es lo que más vamos a utilizar aquí durante este curso. Vamos a utilizar esta notación o otra que les mostraré más adelante utilizando los vectores canónicos. El vector OA, que va desde el origen del plano o del espacio n dimensional hasta el punto A, que es x1, x2 hasta xn, se llama vector posición de A. Aquí, digámoslo, este puntico de acá, que es 5,3, es el punto terminal de nuestro vector
este vector es llamado vector posición de este punto 5,3. Eso es lo que estoy diciendo en nuestra definición. Así, si ves un vector en el plano con punto inicial en el origen y el punto terminal en forma general es el punto A, B, entonces podemos escribir ese vector B en la forma de sus componentes. ¿Cómo lo podemos escribir? Como B igual O A, O es el origen, A es su punto terminal. Ese vector lo podemos escribir de la forma A, B, pues A, B es su punto terminal. O decimos que B, que es igual a este mismo vector, es el vector posición del punto A igual a B. Ahora, en R3, si A es igual a ABC, es el punto terminal de un vector B que tiene punto inicial en el origen o igual a 0, 0, 0. Entonces escribimos el vector en la forma de sus componentes B igual a OA, que es igual al vector ABC. O también podemos decir que ese vector B, que es igual a OA, que es ABC, es el vector posición del punto A, que es igual a BC. Algo para dejar claro aquí en esta parte de las componentes de un vector. En este caso, en el plano bidimensional, estamos colocando AB, que son las componentes del punto terminal, pero cuando el origen de es el punto inicial de ese vector es el origen del plano. Aquí entonces, cuando el vector tiene origen en el plano, lo podemos escribir o describir simplemente utilizando las coordenadas del punto terminal, que en este caso es A, B. Acá para el caso tridimensional, cuando el punto inicial de su vector comience en el origen de R3, usted lo puede denotar utilizando las coordenadas de su punto terminal, que en este caso es ABC. Ya más adelante veremos cómo podemos describir o digamos que hallar las componentes de un vector cuando su punto inicial no necesariamente es el origen del espacio en el que se encuentre ese vector. Entonces, anteriormente, en un video anterior, ubicamos el punto A, que es igual a 2 menos 1, 3. Ya le voy a mostrar acá con GeoGebra. Entonces, vamos a dibujar aquí. Eso ya lo hice en el video anterior, cómo se obtiene o cómo se ubica un punto en el espacio tridimensional. Mírenlo aquí. X vale 2. Mírenlo. Vamos a mirarlo desde esta perspectiva. El eje de color rojo es el eje X. Miren que aquí X vale 2. Y vale menos 1, vamos a colocarlo aquí desde esta perspectiva, el eje Y es el de color verde, Y vale menos 1, mírenlo aquí, y Z vale 3, este es el punto 2 menos 1, 3. Ahora, a partir de ese punto, ¿cómo podemos dibujar el vector, digamos, 2 menos 1, 3? Vamos a dibujarlo acá. Mírenlo ya donde está el vector 2 menos 1, 3, cuando él tiene punto inicial, es el origen del espacio tridimensional, mírenlo aquí, su punto terminal es el 2 menos 1, 3, y aquí se encuentra ese vector mostrado en el ejemplo que estoy presentando acá. Ese es el vector 2 menos 1, 3. De esa forma se obtiene cualquier vector siempre que ya usted conozca, si usted ya sabe que el punto inicial de su vector coincide con el origen del espacio en donde está trabajando, simplemente usted ubica su punto terminal y dibuja entonces el vector desde ahí, desde el origen hasta ese punto terminal. Ese es el vector 2 menos 1, 3. Aquí entonces 2 menos 1, 3, B es el vector posición del punto A igual a 2 menos 1, 3. Entonces miren que tenemos dos cosas aquí para aclarar un poquito. Este punto 2 menos 1, 3 es el punto terminal de este vector. O también podemos decir que, bueno, en el caso en el que el vector comience desde el origen, podemos decir que ese vector, el vector 2 menos 1, 3, es el vector posición de este punto A que está aquí. Una definición, ya cuando su vector no comienza desde el origen, es decir, ya él comienza desde cualquier punto en el espacio n dimensional, digamos A igual de forma general x1, x2, xn, así sucesivamente, y su punto terminal es B igual a y1, y2, yn.
Entonces, ¿cómo quedarían las componentes de ese vector? El que comienza en A y termina en B. Pues simplemente vamos a restar cada componente Y1 menos X1, componente a componente, Y2 menos X2 y así sucesivamente YN, menos XN, tal como lo muestro aquí en este cuadro de color azul. Y1 menos X1, Y1 es la primera componente del punto terminal, X1 es la primera componente del punto inicial, Y2 es la segunda componente del punto terminal, X2 es la segunda componente del punto inicial y así sucesivamente. Yn es la enésima componente del punto terminal, Xn es la enésima componente del punto inicial. Así podemos obtener las componentes de cualquier vector que comience desde un punto A hasta un punto B, simplemente restando las componentes del punto terminal menos las componentes del punto inicial. De esta forma, dos vectores V igual a X1, X2, hasta así sucesivamente hasta Xn, y U, que es igual a Y1, Y2 hasta Yn, son equivalentes o iguales si y solamente si cada una de estas componentes, si esta componente X1 es igual a esta componente Y1, si esta componente X2 es igual a esta componente Y2, si la enésima componente Xn es igual a la enésima componente del segundo vector, es decir, si se cumplen estas condiciones de aquí. V y U son iguales si y solo si sus componentes, cada una de sus componentes son iguales. Entonces, si el punto inicial del vector V es A igual a menos 3, 0, 1 y su punto terminal es el punto B igual a 0, 2, menos 1, entonces, ¿cuáles son las componentes de este vector A, B? Entonces, vamos a escribirlo acá para realizar esas operaciones. Vamos a repetir acá, B es igual a, vamos a recordar, B es 0, 2, 0, 2, menos 1 y A es igual a, vamos a recordarlo, 0, 2, menos 1 y B y A es igual a menos 3, 0, 1. Menos 3, 0, 1. Entonces, ¿cómo quedaría el vector AB, cuyo punto inicial es el punto A y el terminal es B? Pues simplemente vamos a realizar B, que sería la primera componente del punto B, 0, menos la primera componente del punto A, que es menos 3, quedaría menos 3, coma. Ahora vamos con las segundas componentes. El punto terminal, recordemos que es B, sería 2 menos la segunda componente del punto inicial, que es 0, coma. Ahora vamos con las terceras componentes. Menos 1 es la tercera componente del punto terminal, menos 1, que es la tercera componente del punto inicial, 1. Entonces aquí quedaría 0 menos menos 3, eso es 3. 2 menos 0 es 2. Menos 1 sería menos 2. Entonces esas serían las componentes del vector A, B. Sería 3, 2, menos 2. Vamos a dibujarlo acá con GeoGebra para mostrarlo acá. Punto, menos 3, 0, 1. Ese es el punto inicial. Y el punto terminal, punto, vamos a recordarlo acá. Punto terminal es 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. Entonces, mírenlos ahí donde están los puntos A y B. Este es el punto A, este de aquí. Vamos a quitarle estas letras. Este fue el primero que dibujé. Este es el punto menos 3, 0, 1. X vale menos 3. Mírenlo dónde está aquí. Vamos a ponerlo aquí. X, recordemos que es el eje de color rojo. X vale menos 3. Y vale 0. Miren lo que aquí se encuentra en el plano XZ. Este punto se encuentra en el plano XZ o en el plano Y igual a 0. Pues la segunda componente es 0. Y Z vale 1. Ese punto tiene altura 1. Ahora 0, 2, menos 1 es este puntico de aquí. Vamos a dibujar un vector, digámoslo, vector cuyo punto inicial es menos 3, 0, 1 y su punto terminal es 0, 2, menos 1. Aquí me equivoqué. Vector, ahora sí. Vector, mírenlo dónde está ese vector ahí.
tiene punto inicial este, que es menos 3, 0, 1, y su punto terminal es 0, 2, menos 1. Ese es el vector AB. Ahora las componentes de ese vector, como las acabamos de hallar, son 3, 2, menos 2, como mostramos acá. Observe que si U es el vector con punto inicial C igual a 1, menos 3, 5, y su punto terminal es D igual a 4, menos 1, 3, entonces U es igual a B, ya que si usted halla las componentes de este nuevo vector U, que es el vector, tiene punto inicial C y tiene punto terminal D, usted puede hallar las componentes de este vector, así como realizamos en el ejemplo anterior, restando las componentes del final menos las componentes del inicial. Eso es igual a 3, 2, menos 2, que fueron las componentes del vector que consideré anteriormente. Vamos a dibujarlo acá con GeoGebra, esos vectores. Vamos a dibujarlo aquí. El vector tiene ahora punto inicial es, el punto inicial es 1, menos 3, 5. 1, menos 3, 5. Y el punto terminal es 4 menos 1, 3. Vamos a dibujarlo aquí. 4 menos 1, 3. Siempre me equivoco con la palabra vector. Aquí mírenlo dónde está el nuevo vector. Mírenlo dónde está acá arriba. Ese vector tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud que el vector que consideré anteriormente. Mírenlo si los comparamos. Esos dos vectores son equivalentes o son iguales. Tienen las mismas componentes como hemos ya mostrado. Esos dos vectores entonces son iguales. Cada una de esos componentes son iguales. Mírenlo dónde están aquí. Ya los mostré acá con GeoGebra. Estos son los vectores que acabé de mostrar anteriormente con GeoGebra, que se refieren al vector U y al vector B. Este es el vector U y este de aquí es el vector B. Los dejo entonces con estos ejercicios. Dibuje cada par de vectores B igual a AB y W igual a CD y cuáles de ellos son iguales. Entonces aquí le están dando los puntos inicial A, B para el vector B, y para el vector W tenemos el punto inicial es C y el punto terminal es D. Entonces aquí usted va a mostrar cuáles son iguales entre esos dos, aquí dándoles sus puntos iniciales, punto terminal, punto inicial y punto terminal. Sean B igual a A, B y U igual a C, perdón, sea B igual a AB, el vector AB, y U igual a CD, el vector CD, donde A es igual a 6, Y menos Z, Z, B es igual a X cuadrado más X, 2, menos Y. Aquí C es igual a 2, 2Y más Z, menos 3 más Z, y D es igual a 2, menos 1, Y más 4Z. Entonces, encuentre los valores de X, de Y y de Z si existen para que B y U sean equivalentes o que sean iguales. Te va a mostrar aquí un sistema de ecuaciones y va a resolver, va a obtener los valores de X, de Y, de Z. Bueno, aquí no aparece ningún X. Así, mírenlo acá, aquí aparece X. Usted va a obtener el valor de X, los valores de Y, los valores de Z, tales que estos dos vectores, cuyos puntos iniciales son A para el primero, C para el segundo, y sus puntos terminales son B para el primero y D para el segundo, vayan los valores de X, Y y Z para que ellos sean iguales. Aquí este tercer punto indique cuáles vectores son iguales en esta figura de aquí. Disculpen, tenemos esta figura. Yo les voy a dejar la diapositiva en la descripción de este video para que usted tome este dibujo y va a ver cuáles vectores son iguales. Aquí tenemos varios vectores, cuáles de ellos son iguales. Entonces, les agradezco por su atención. Recuerden, se suscriben a este canal donde seguiremos hablando del curso de cálculo vectorial utilizando GeoGebra. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.